Profe, Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 15 de abril del 2024 y estamos en la clase número 5 de Salud Mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Arete y me desempeño como titular de la materia. Me van a acompañar en la clase el adjunto, que es el doctor Marcos Aymar, y el JTP, que es el licenciado Hernán López Morales. Bueno, eh, hoy vamos a terminar de dar pensamiento, ¿sí? Y vamos a tratar de dar memoria, afectividad y actividad para empezar a darles también el concepto en la segunda parte de lo que es psicosis. Me parece que alguien quería decir algo, ¿no? Voy a sumarlos al anclaje a Marcos. Eh, Sí, sí, yo quería. alguien, sí, te Sí, escucho. Ujú. en el grupo de WhatsApp de salud mental están preguntando si mañana va a haber clases. No, mañana no hay clase porque así lo dispuso, es una disposición de la universidad, ¿eh? Ah, bueno, ahí aviso entonces. Muchas No gracias. hay trabajo práctico. No hay trabajo Bien. práctico porque mañana es asueto porque es creo que el día del docente universitario, ¿verdad? Sí, sí, Muy bien. sí. Bueno, Ahí aviso. muy bien. Gracias. De nada. Bueno, habíamos visto ideación y Beta separa, en el libro de Beta está separado ideación de pensamiento, que como les explicaba la clase pasada, ideación corresponde a todas ese conjunto de situaciones que él adjetiva como ideación fantástica, imaginación, y ideas obsesivas, ideas fijas, ideas sobrevaloradas, ideas delirantes. En cambio, el pensamiento, como ya habíamos visto, empezado a ver la clase pasada, justamente lo deja restringido a lo que sería para la psiquiatría una función superior, ¿no? Así se queda planteada en la psiquiatría tradicional. Entonces, habíamos visto cierto tipo de pensamiento que retomaría en lo que sería el pensamiento lógico, ahí como el pensamiento lógico, como y Beta les plantea el principio de la no contradicción, el principio de determinismo de legalidad, el principio de finalidad. Vamos a tomar nosotros, ¿no? Acá voy a hacer unas marquitas. Este, eh, con respecto al pensamiento lógico, ¿no? Y el principio de no contradicción, que ustedes lo deben haber estudiado en el colegio secundario, recuerdan que si A es A es no B, digamos, en donde es un principio de, uno podría decir, de no contradicción y de identidad, ¿verdad? Entonces, en ese punto, ese es el pensamiento y el pensamiento lógico, digamos, se lleva a cabo mediante los a priori kantianos, tiempo y espacio. Entonces, uno puede justamente darle esa lógica a lo que sería el pensamiento. Eso sería el pensamiento de la lógica aristotélica, digamos, de la lógica tal como en el sentido común la entendemos como esto es lógico. Lógico es que si ayer pasó tal cosa, yo lo diga en tiempo pasado, me refiero a como algo a lo que no está sucediendo ahora, y si digo que vaso es vaso, y me refiero a esto, que en el cual tengo una gaseosa, pueda decir que vaso es vaso y no es taza, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes los principios como lógicos que marcan tiempo, espacio, principio de identidad y principio de no contradicción. No sé, Hernán, si brevemente querés agregar algo más a esto, porque después voy a ir ahí. Eh, este, no, que simplemente son los organizadores del pensamiento, que no hay que confundir directamente con, si bien lo veíamos también con orientación, acá lo estamos refiriendo directamente a cómo se organiza el pensamiento bajo esos a priori kantianos o organizadores del pensamiento. uh -huh. Muy bien, No, capaz, Hernán, perdón la interrupción.
No, me acordaba de esto de cuando hablamos un poquito del pensamiento mágico, el pensamiento místico, para llegar al pensamiento Eso lo lógico. toma como ideación, claro, muy bien, claro. Y no, Mm, que está bueno tener que pensar que el pensamiento ya lógico requiere cierta capacidad de abstracción y requiere ciertas edades para poder llegar a ese pensamiento lógico, donde tiene que ver cierto algo de lo abstracto, que es lo que comentamos también un poquito en la clase pasada. Ahí va. mm. Bueno, y esto que está planteando la doctora Darling tiene que ver también en donde este pensamiento, digamos, pensado según la lógica, no es el que habitualmente utilizamos. Está muy bien la intervención de Bárbara, porque uno puede decir que así como nosotros diferenciamos el ayer del hoy, de lo que podemos suponer un mañana, a veces justamente cuando pensamos, no es que toda la lógica acude a nosotros y estamos únicamente sosteniendo nuestro pensamiento por esta lógica. Entonces un niño puede decir, la luna rompe las nubes porque se ve, y en ese punto uno puede decir, es un pensamiento que se entiende, digamos, que se entiende en el pensamiento del niño, en lo que él llamaría ideación, pero por supuesto que hay que arribar, como dijimos la clase pasada, hay que tener cierto grado de conexión con los otros y con el otro de la cultura, ¿verdad? Como para poder arribar a cierto pensamiento. Esto no quiere decir que otros pensamientos de otras culturas para nosotros pueden no resolverse en estos pensamientos, en esta lógica de pensamiento, y sin embargo no deje de ser un pensamiento. Entonces tiene que ver con la edad, con la situación social, con la capacidad con el capital ideativo, tal como dijimos la semana pasada. Y entonces, gracias Bárbara, que es muy importante esto, poder plantear esa situación. Pensamiento como una idea superior de la función psíquica siempre está sostenido por cierta ideación, creencia, afectividad, digamos, que nosotros tengamos. Gracias, Bárbara, muy amable. Eh, eh, el hecho también que les quería plantear es que esta lógica planteada así por el libro de psiquiatría, ustedes tienen que conocer también algunas variables de esto, tal como introdujo la doctora Darling, y también dos lógicas más que yo les quiero transmitir en el teórico, que para eso está el teórico, para ampliar lo que ustedes tienen que estudiar de los textos, ¿no? Pero el teórico amplía, complejiza, da un matiz más de lo que aparece en los textos propiamente dichos. Para el psicoanálisis hay una serie de pensamientos que son pensamientos inconscientes, Gedanken se llama en alemán, ¿no? Los pensamientos en alemán se llama Gedanken. Entonces, Freud, ¿qué piensa? Justamente que hay pensamientos que son inconscientes y que justamente resultan de una lógica no habitual, no aristotélica, que es la lógica del inconsciente. Entonces, en los sueños, en los actos fallidos, que todo el año pasado lapsé diciendo lapsus en lugar de actos fallidos, o sea, actos fallidos, digamos, tomo el auto, bueno, yo es difícil que tome el auto porque no conduzco autos, pero tomo un taxi en lugar de decirle la dirección de un hijo, de la casa de un hijo, de uno de mis hijos, le digo la casa de otro, implica que estoy cometiendo un acto fallido al decirlo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que hay algo de un deseo interviniendo en ese acto fallido, pero eso no implica que hay una falta de lógica, sino que se juega otra lógica. O, por ejemplo, eh, todo, todo lo que aparece como lo de inconsciente, todo lo que aparece como formación del inconsciente, depende justamente de lo que para Freud es desplazamiento y condensación, y para Lacan es metáfora y metonimia. Me acuerdo una vez que con un grupo de médicos que estábamos estudiando psicoanálisis, estudiábamos un caso muy famoso, que es el caso del profesor Schreber, ahí está Malvina, que lo ha estudiado conmigo un montón de veces, que es un texto de Freud que retoma Lacan en el seminario 3, y este Schreber, que es un profesor, era un abogado alemán que hace un brote psicótico, tenía muchas situaciones, explicaba, relataba en un libro que él escribió,
muchas situaciones de masturbación. Entonces hablaba constantemente de la masturbación, los rayos divinos en su devenir delirante. Y entonces esta médica que estaba estudiando dice, había unas notas referenciales al pie de la página, ¿no? Entonces ella dice, che, María Clara, fíjate que a pie de paja hay tal cosa, en lugar de página viene página. ¿Eso con qué tiene que ver? Con que estábamos hablando de la actividad masturbatoria del libro del cual Freud toma este caso de psicosis. Ahí ven cómo justamente la homonimia, el parecido entre las palabras, hace también una lógica. Nuestros síntomas neuróticos, nuestra vida cotidiana, está sostenida entonces por este pensamiento lógico que estábamos hablando a priori, de ayer, hoy, mañana, de principio de identidad, A es A, principio de no contradicción, si A es A, no es B, ¿no? Y tiempo y espacio, pero también estamos sostenidos, hablados por esta lógica del inconsciente, que es otra lógica, pero es también la que sustenta nuestra vida, que es la posibilidad, los hechos, esta lógica del inconsciente es la que sostiene los hechos en donde hablamos, lapseamos, tenemos síntomas y sueños. Se entiende entonces cómo toda la cuestión del chiste está basada en eso, ¿no? Toda la mecánica del chiste está basada en el principio que, como ustedes vieron en psicología, lo pensábamos como metáfora, tomar una cosa por el nombre de otra cosa. Entonces, en ese punto, uno puede decir, bueno, hay una lógica consciente que se basa en eso y hay una lógica inconsciente que se basa en el principio de metáfora y metonimia para Lacan, en condensación y desplazamiento para Freud. Ahora, teníamos entonces la lógica justamente formal, podríamos llamarla correctamente así, ¿verdad, Hernán? Lógica formal. Sí, se puede poner así. Entonces, a la lógica formal aristotélica la planteamos como principio justamente como un principio de consciente. Entonces, ahí hablamos con estas variables que le he explicado, pero también cuando hablamos, cuando vivimos, cuando sentimos, cuando desarrollamos nuestra vida, no solo estamos basados en esa lógica, sino en esa otra lógica que les estoy explicando, que es la del los principios del inconsciente. ¿Esto quedó claro? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Bueno, si ustedes, bueno, no solamente eso, sino que para el psicoanálisis no solamente hay una lógica formal, la del consciente, una lógica de los pensamientos inconscientes, que les acabo de decir, sino también hasta hay una lógica del delirio. Para los que practicamos el psicoanálisis, para los que estudiamos psicoanálisis y para los que justamente dirigimos la cura desde la orientación psicoanalítica, freudiana y lacaniana, el delirio también tiene una lógica. Ustedes saben ¿por qué tiene una lógica el delirio? ¿Cómo puede plantearse que el delirio tiene una lógica? Porque justamente ahí funciona una cierta asociación de principios. Pero ¿qué sucede? ¿Quién falta a la cita del delirio? El paciente puede estar, voy a tomar un delirio de un paciente que yo he atendido durante mucho tiempo. Este paciente, por ejemplo, tenía la idea delirante en un momento de que en una situación, en una casa donde él estaba, era locador, el tanque de agua podía estar intoxicado, ¿no? Entonces podía estar intoxicada el agua que contenía el tanque. Para lo cual iba y corroboraba que él mismo no estuviera intoxicado yendo al lugar donde él era un negocio, donde él alquilaba, él era el locador, el locatario saben que es el que alquila, y se tomaba 2 o 3 vasos de agua por día para comprobar en su propio cuerpo
que esa agua no estaba intoxicada. Entonces, cuando fue el COVID, este paciente estuvo muy mal, fue un paciente que en un momento, obviamente lo tenía que atender por Zoom, porque corría justamente la prescripción del aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, y un día, después de la sesión, en otro día que no le correspondía la sesión, me llama, me pide que le hable, me comunico con él, y lo que me dice es que justamente que si él llegase a estar enfermo de COVID y estar internado, que por favor yo me acercara al nosocomio donde él podría estar internado y no dejar de que el médico le diera la medicación antipsicótica que toma y yo decirle algunas palabras, porque peor que el COVID es lo que a él le suena en la cabeza. ¿Cómo se llama lo que a él le suena en la cabeza? ¿Cómo lo vimos la clase pasada y la anterior? Lo que él le resuena en la cabeza a modo de voz. Alucinación auditiva. Muy bien, alucinación auditiva. Muy bien, Virginia fuiste, ¿no? No sé, ¿quién No, habló? Samira. Ah, Samira, ¿cómo estás? Sí, Bien. bien, exactamente. Él tiene, digamos, alucinaciones, él tiene el delirio de que ha insultado a Dios, ¿no? Que entonces el perdón que él le puede le puede pedir a Dios es poco por los insultos que ha tenido y por ciertas ideas que tiene con respecto a la sexualidad. Cuando evidentemente fue lo del COVID, todo esto se acrecentó, digamos, y él tenía como ciertas ciertas ideas delirantes con respecto al contacto que la madre podía tener con respecto a su propio cuerpo. Y ahí ustedes ven cómo aparece la peligrosidad del contacto del otro. La psiquiatría, ¿qué diría? Bueno, es una idea delirante producto de un juicio, como es la definición que les vamos a tomar también, ¿no? Para la psiquiatría, ¿qué es el delirio? Es el producto, ¿no? De un juicio alterado, que en general le ponemos más que alterado, la palabra exacta es un juicio desviado. Entonces uno podría decir, él tenía ideas con respecto a la cercanía de los objetos. Por ejemplo, me preguntaba a cuántos centímetros podía estar el cepillo de dientes de la madre del cepillo de dientes de él, digamos. ¿Qué entiende el psicoanálisis con esto? Entiende que obviamente, en lugar de funcionar el complejo de Edipo, y en lugar de tener criterio de realidad y tener problemas con la madre, como tendría un hombre de su edad, con una madre ya muy anciana, él tiene como una, vamos a decirlo en términos de la psiquiatría, una concretud de pensamiento en donde esto aparece, muchas veces se definió la psicosis como el inconsciente a cielo abierto, quiere decir que aparecen ciertas similitudes, ¿no? Ciertas expresiones que tienen que ver con esta lógica del inconsciente. Ahora bien, los psicoanalistas trabajamos con los psicóticos de una manera particular en el sentido de poder ir entendiendo, ir construyendo la lógica del delirio, ir construyendo con cada paciente la lógica del delirio. Otra paciente que creo que ya, no la tomé en estos casos, planteaba a los 20 años que tenía que saber una verdad. Este paciente, el paciente anterior, me fue derivado una vez que ya salió de la internación, me fue derivado por el psiquiatra, en donde tenía tal problema en que el ojo se le partía como la tela del templo. Bueno, él es un hombre muy erudito, ¿no? Se le partía y de tal manera, estaba haciendo de tal manera así, que lo que hizo fue una panoftalmitis, casi tienen que nuclearle el ojo, digamos, ¿no? De los movimientos constantes de sacarse lo que tenía en el ojo. Ahí bien, ¿qué tipo de alucinación? Si es del cuerpo. Visual. No, No, la del mundo interno, propioceptiva. claro, Kinestésica. Virginia, visual sería que viera. Cuando él dice tenía en el ojo, tenía en el... Propiocepción. ¿Cómo? Es de la propiocepción.
y se llama senestopática, ¿se entiende? Tenía una cuestión senestopática con respecto al ojo de tanto, esto también se ve a veces en los niños autistas, que de tanto desarrollar un rocking o una cuestión así, terminan teniendo lesiones en las propias partes del cuerpo. Bueno, esto con respecto a esta parte del delirio, en donde podemos decir que el contacto de las cosas, el contacto, por ejemplo, constantemente si alguien pasaba a tantos metros de él, digamos, podía haberle inoculado, digamos, porque esto se basaba también en fuertes temores homosexuales, ¿verdad? Uno podría decir en temores incestuosos con respecto a qué cercanía le produce la madre y qué temores le traía la madre, y en una cercanía en relación a algunos temores homosexuales que sentía el paciente en la calle. Otra paciente, también con una psicosis, ella... a mí me llaman, esa paciente fue la última que tuve, la anteúltima que tuve que internar en mi vida hace como unos 15 o 16 años. Ella lo que gritaba era que quería saber la verdad, y la verdad era algo que no sabíamos a qué se refería, porque ustedes se darán cuenta que uno decir la verdad no, porque Aristóteles también quería saber la verdad, Zizek también, Zizek es un sociólogo y filósofo contemporáneo. Foucault también quiere saber la verdad, digamos, Lacan también está en el juego de la verdad, pero era una verdad que tenía una tensión tan ominosa, tan siniestra para ella, que quería saber una verdad que había que revelársela. Ven como a veces el delirio no es solo certeza, perdón, un instante. Estoy dando el teórico, después me comunico. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, yo quiero transmitirles, es que la lógica formal sirve para saber que hoy es lunes 15 de abril del 2024, que ayer fue domingo, que antes de ayer fue sábado, que mi nombre es María Clara Areta y no María Elena González. Sí, sí, eso se entiende. Ahora, en el momento de ponernos a hablar cosas más privadas, cosas que afectan más nuestro ser, cuestiones que tienen que ver con nuestros interrogantes y contradicciones, surge en nosotros no solamente, como planteaba muy bien la doctora Darling, el niño que tuvimos, el niño que es, sino ciertos aspectos que tienen que ver con el decir inconsciente, ¿se entiende? Entonces, hay ciertas cuestiones, las cuestiones de la vida cotidiana están armadas desde la lógica formal y también sustentadas por este pensamiento inconsciente. Y en los pacientes psicóticos, el psicoanálisis hasta entiende lo que es justamente la lógica del delirio, que para el psicoanálisis es ni más ni menos que una función. ¿Y qué es esta función que para el psicoanálisis tiene el delirio? Para el psicoanálisis hay un momento de ruptura, que es el momento de alucinación, del brote. La primera interpretación delirante podría entenderse para algunos alemanes, digamos, y es la ruptura con el mundo. Esa ruptura con el mundo es el desencadenamiento, como vimos en la primera clase también que tuvimos de la PFPP, la práctica, la F nunca me acuerdo de qué es. Marco. De formación preprofesional. Práctica, formación preprofesional, al que nosotros llamamos taller de habilidades clínicas. Ustedes ahí estuvimos trabajando esquizofrenia. Entonces, lo que está en juego es justamente que, digamos, la función del delirio para el psicoanálisis, la función del delirio es restitutiva. Es decir, es volver a crear una realidad que tiene que ver con esta fractura interna que implicó el brote, pero poder volver a relacionarse con el mundo de una manera particular, que es el delirio. A esta función la llamamos síntoma restitutivo.
restitutivo. El delirio para el psicoanálisis es restitutivo. ¿Qué restituye? La realidad que antes se fraccionó, hizo splitting, según los ingleses. Splitting, no se dice splitting, se dice splitting. Tiene que ver con que el mundo se fracturó de varias maneras, se partió la vinculación que hay con el mundo y es el momento del brote, del desencadenamiento, de la alucinación, de la fractura. Cuando ese mundo vuelve a rearmarse, se rearma de una manera particular al que el psicoanálisis llama delirio, y el psicoanalista que sabe trabajar con pacientes psicóticos trabaja de una manera particular para cada uno esa restitución delirante, ¿sí? Esa restitución delirante es así. Entonces, queda claro entonces lo que es la lógica formal, lo que es la lógica de los pensamientos inconscientes y lo que para el psicoanálisis hasta tiene una lógica, que es la lógica delirante. Sí, síntoma restitutivo, dije, Samira, porque muy bien, y anotás, Samira, ya que prestaste atención, muy bien, porque restituye la realidad. Y en la neurosis es sustitutivo. El síntoma en la neurosis es sustitutivo. Y el síntoma, el delirio en la psicosis para el psicoanálisis es restitutivo, porque restituye. Ustedes deben haber ya atravesado alguna materia en donde, según se produce una injuria en piel, Marquitos, ayúdame, o alguna herida o alguna infección, ¿ustedes se acuerdan lo que es cerrar por primera y cerrar por segunda? Estudiantes, ¿saben lo que es eso en medicina? No, si no lo vieron, me lo No. dicen y se... Bueno, lo vamos a explicar un poco, Marcos, ¿puede ser? Dale. Bueno, ¿querés contarlo vos? Lo cuento yo, contalo vos en medicina y yo Bueno, un poquito bueno, para... cuento un poquito lo que significa. Cerrar por primera quiere decir cuando uno cuando se produce una herida, Por una lesión, ejemplo, por ejemplo, una herida, no sé, es cortante, y ustedes, bueno, para la guardia el paciente y le tienen que hacer una sutura. Si ustedes le hacen la sutura, lo que hacen con la sutura, justamente la sutura es aproximar digamos, las dos capas de afrontan, la... ¿se acuerdan? Claro, Afrontan. exacto. Aprontan las partes que se separaron de la piel, justamente para que cierre, como dice María Clara, lo que sería por primera. O sea, digamos, se cierra, se sutura y se cicatriza. Si eso no sucede, pasan 6 Perdón, horas y no Marcos, llevan... perdón, Sí, y esa cicatrización hace que el tejido que antes estaba fraccionado tenga la misma calidad que el tejido previo al daño. Quiere decir, si es piel, hace función de piel. Cierra por primera, quiere decir que sigue siendo piel de la calidad de la piel que hay. No es lo mismo la calidad de la piel de la cara que la calidad de la piel de las plantas de los pies, perdón, ¿verdad? No es la misma. Entonces, cerrar por primera quiere decir es que no hay solución, funciona muy bien, no hay solución de continuidad, digamos, donde hubo piel, vuelve a haber piel, ¿no? claro. Sí, Donde sí, hubo una neumonía, no quedan atelectasias, ¿no? O donde una bronquitis infecciosa. El lóbulo y las partes del pulmón, los bronquiolos, ¿no? Vuelven a su función primera. Eso es cerrar por segunda. Y en cambio, primera, por cerrar por primera. primera. Y cerrar por segunda, ¿qué sería? Y por segunda, si les tomo el mismo caso, te recién de una herida, si ustedes cuando va el paciente a la guardia no le hacen o no va a la guardia y no se realiza la sutura, van a quedar las partes separadas. Pasado cierto tiempo, que son 6 horas, 8 horas, ya no se puede realizar la sutura. Entonces, la cicatrización es justamente, como está mostrando ahí María Clara, es un tejido que aparece de abajo nuevo y tiene que ir cerrando de abajo para arriba, pero
digamos, a partir de una separación de las partes. O sea, se forma un tejido nuevo que digamos, como si vos Es pusiste el ejemplo de piel, conectivo, no es un claro, es tejido tejido conectivo que, bueno, conectivo, ujú, y de esa pero no manera de la cierra. misma calidad que el fraccionado. No de la misma calidad que se fraccionó, tal cual. Bueno, el síntoma para nosotros, para los psicoanalistas, es cuando restituyen la psicosis, es como que se arma otra cosa en donde no se puede volver a lo anterior y aparece algo nuevo con una lógica nueva. ¿Saben quién me enseñó esto? Pillon Rivière. Pillon Rivière daba este ejemplo. Siempre me pareció tan excelente el ejemplo que daba. Decía que los traumas en la vida a veces cierran por primera y a veces cierran por segunda. Maravilloso ejemplo, ¿no? Era un genio, Pillon Rivière era un genio, y aparte verlo a él diciendo esas cosas. Y a veces los traumas, muchachos, cierran, no sé si a muchachos y chicas, todos éramos muchachos. Muchachos, a veces los traumas cierran por primera y a veces los traumas cierran por segunda, ¿no? Entonces es así, éramos médicos, ¿no? Y entendíamos perfectamente que a veces, ahí donde hubo un dolor, puede ver una restitución ad integrum, como se decía, ¿no? Como se plantea en medicina, una restitución, restitutio ad integrum, y a veces nos quedan algunas manchas en la vida, algunos cachos de la vida, algunos dolores fuertes en la vida, que nos dejan como una cicatrización por segunda, tanto en la estructura neurótica como en la estructura psicótica. Lo que pasa es que en la estructura neurótica, al ser un síntoma sustitutivo, uno le agarra un ataquecito de pánico, ¿me entienden? Una fobia, una idea obsesiva. En cambio, para el psicótico, se cambia la realidad. Por eso el neurótico es con criterio de realidad y el síntoma es social, el síntoma es social y socializable. En cambio, para el psicótico no es socializable. Che, esto lo van apuntando porque se los vamos a tomar, ¿eh? Porque no está en los libros esto, les queda claro, ¿no? ¿Tienen Sí, preguntas? ¿Cómo? Muy claro. sí, sí. ¿Queda claro? Bueno, bueno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero claro, ¿quién es? ¿Quién sos? Jimena, Para, Jimé, que te busco en la galería. Decime algo, Jimé. Ahí está Jimena, sí. sí, le quería preguntar, usted había dicho que en la lógica del delirio había algo que le faltaba a esa lógica y no me quedó claro bien qué es eso que le falta. No, sí, a todas las lógicas le falta algo, porque ahí está Hernán para plantear que no hay una sola lógica. Por ejemplo, se puede hablar de lógicas del caucho, hay lógicas, digamos, esto es una, un acercamiento a lo que es la lógica, ¿no? Los que estudian lógica, estudian lógica, digamos, ¿no? Les estamos dando como unos criterios generales. Ustedes piensen que en 10, 12 clases le tenemos que dar demasiadas cosas. Las lógicas, hay lógicas más consistentes y hay lógicas menos consistentes. Inclusive hay un teorema que dice que cuando la lógica es más abarcativa, es menos precisa, ¿no? Menos consistente, y que cuando la lógica es inversamente proporcional, todo lo que toma la lógica a su consistencia, entonces, si hay lógicas que toman todo, es una cosmovisión, probablemente sea una lógica menos consistente. Hay lógicas que son más pequeñas, porque uno podría decir toman sectores más acotados de la realidad, y esas lógicas que son menos abarcativas son más consistentes. Quiere decir que lo que abarque la lógica y su consistencia son inversamente proporcionales. Cuanto más abarcativo es una lógica, menos consistente es. Y cuando más consistente es, menos abarcativa es la lógica. ¿Se entiende? Entonces, a la lógica del psicótico, ¿qué le falta? Criterio de realidad. No lo puede socializar, eso te diría. No lo puede socializar, no lo puede compartir y requiere una interpretación. No una interpretación a modo del neurótico, pero sí una manera
porque se va construyendo lo que le pasa también en la sesión. Tratar a los psicóticos es una convicción, hablar con los psicóticos y tratarlos en sesiones de terapia con orientación psicoanalítica. Esa es una convicción que tenemos los psicoanalistas. Hay otras posturas posiciones dentro de lo que sería la salud mental, que son más de armar taller, enseñar conductas, bueno, cada cual. Y esto les quiero decir que esto no está en contraposición a la medicación, porque la gente, a veces, la mayoría de las veces se entiende mal. Podemos hacer esto gracias a que el paciente esté bien medicado, ¿se entiende? Podemos hacer esto con el paciente bien medicado. Nadie está diciendo que el tratamiento psicoanalítico alcance únicamente para tratar una psicosis o un delirio, porque todos los que tenemos experiencia, y mucha experiencia en ver locos, mucha experiencia en ver psicóticos, sabemos que no es así. Entonces, y sabemos que cuanto más dura el brote, menos medicado está y menos atendido está, más deterioro va a producir. Así que me parece muy importante plantear esto. ¿Quedó claro, Jimena, lo que le falta a la lógica? Perdona, que te fuiste de cámara. No, sí, profe, quedó claro, yo había entendido mal. Gracias. Bueno, no, es que también en esto de dar la clase oral, ¿viste? Es dialogal, y así que yo puedo meter algún lapsus, fallido, error, ¿me entendés? Así que está muy bien que me pregunten, porque, bueno, una cosa es cuando uno escribe, que ya tiene otro tamiz, ¿me entendés?, de corrección. Cuando uno está hablando, justamente está sujeta a diferentes circunstancias. Lo que sabe, cómo está, el tiempo tormentoso afuera, el desasosiego interno. Quiere decir eso. Bueno, muchas gracias, Jimena, por tu pregunta. Entonces, quedó claro, ¿verdad? Esto que lo anotaste, Hernán, ¿no? Bien, no le pregunto al licenciado si lo anotó porque lo sabe o no, porque lo sabe perfectamente. Digo, para armar después las preguntas que tenemos que tomarles. Bueno, entonces, con respecto al pensamiento, entonces ya tomamos la lógica que lleva a una conclusión, ¿se entiende? La lógica que lleva a poder llevar una conclusión correcta y compartible, ¿sí? Y después beta, ahí le planteas en psicopatología del pensamiento alteraciones del curso, que ya se nos había planteado el doctor Aymar la semana pasada, que era aceleración, retardo del pensamiento, prolijidad o minuciosidad, que se da muchas veces en las neurosis obsesivas, cuando empiezan a relatar con mínimo detalle, todo, y en los pacientes orgánicos, que dicen con mucha organicidad se planteaba con respecto, el ejemplo típico que se da es la epilepsia. El ejemplo típico que se da es la epilepsia, que es un decir con mucho detalle. Bueno, después, perseverancia de pensamiento, acá hay como cuestiones un poco sutiles, porque en la perseverancia ponen repetición periódica y automática de la palabra que se intercalan en su curso, ¿no? Bueno, está bien, esa es la perseverancia, pero lo otro importante que tienen que ver del curso es, como les dijo Marcos, aceleración, retardo, prolijidad e interceptación del pensamiento. Esto sí que es muy importante, porque la interceptación del pensamiento es signo primario de esquizofrenia también. Ahí hay interrupción brusca de curso que se reinicia instante después, retomando el curso anterior, o a menudo diferente, se ven esquizofrénicos. Esto es un corte abrupto, porque uno dice, ¿en qué nos diferenciamos ahora en el multitasking de la interceptación? Porque está muy bien, el otro día estaba leyendo un libro justamente de psicoanálisis en donde el multitasking en las personas así llamadas normales, habituales, tiene tantas, digamos, injerencia, todos los lugares, todas las vías de comunicación, yo estoy dando la clase, me llama alguien por el celular, tengo que dejar un mensaje, volver a lo que ustedes están dando, que justamente se habla a veces de la parafrenia o parafrenización de ciertos semblantes, digamos, donde hay una ruptura muy característica del multitasking contemporáneo, digamos, ¿no? En donde sería muy difícil para ustedes advertir
por ahí tiene que ser muy, muy marcado. No sé si tenés algún ejemplo, como decía otra profesora mía, la doctora Lía Ricón, que si nosotros pudiéramos darles un ejemplo muy acabado, no siendo actores de la Shakespeare Company, de cómo hacer un psicótico, estaríamos psicóticos, porque la lógica que nos prevalece es la de hablar como hablamos. El psicótico está tomado, esto, y lo que vamos a conectarnos fuertemente con esto, con el lenguaje, tiene un lenguaje muy parasitado, un lenguaje totalmente parasitado. Entonces puede haber como interceptación del pensamiento en el sentido de que están, por ejemplo, doctora, a mí no me dieron la pastilla azul, porque yo le dije a la enfermera que me diera la pastilla celeste y me dio en cambio la verde, y entonces yo le digo que a la mañana tal cosa, la otra, porque yo te dije que no sé qué, y tiene una interceptación de pensamiento, ¿se entiende? Entonces usted dirá, ¿y cómo la diferencio de una alucinación auditiva? Cuando cursen psiquiatría, sean psiquiatras o psicoanalistas, lo van a saber hacer, porque eso es muy difícil de ver cuando hay una interceptación del pensamiento que también coincide habitualmente con una alucinación auditiva, digamos. La interceptación del pensamiento sería el fenómeno en el pensamiento de lo que es la alucinación verbal en la sensopercepción. ¿Está de acuerdo, Marcos, con esta definición? Sí, ¿Que sí, serían sí, correcto. homologables? Sí, sí, tal cual, sí, sí, porque es lo que uno, digamos, generalmente lo ve así. Ahí quería hacer un comentario, recién que vos estabas hablando de esto. Yo cuando la semana pasada hablamos de las alteraciones que eran retardadas y aceleradas, y yo mencioné esas dos y normal, porque hablábamos de las ideas, o sea, la Claro. psicopatología de la ideación. Ahora María Clara como que aparece la interpretación, también está la disgregación, me parece importante como retomar acá, Hay son que tomar alteraciones rigidez, estereotipía, verbigeración y disgregación. Faltan todas claro, estas cuatro. claro, esas que está mencionando María Clara son alteraciones del curso del pensamiento, fíjense que no es lo mismo, por eso la otra vez había mencionado eso más de temporal, de aceleración y retardo, y ahora aparecen todas estas. Eso quería hacer un comentario porque si Claro. bien es algo que hablamos, no es lo mismo. Ustedes piensen que la aceleración para el curso, alteraciones del curso de pensamiento, aceleración, retardo y prolijidad, hasta ahí podemos ir más o menos pensando, digamos, la normalidad, ¿se entiende? Uno está cansado, está más lento, dice más pelotudeces, más lentamente, o está maníaco porque está contento y se le ocurren cosas de las cuales se arrepiente a los 5 minutos de haberlas dicho. Dice, ¿para qué mierda dije tal cosa? ¿No? Bueno, entonces, y ahí tienen la prolijidad. Cuando ya empiezan con perseverancia, no sé si lo ven en beta, es en la página 21. Cuando ven perseverancia, interceptación, rigidez, estereotipía, verbigeración y disgregación del pensamiento, eso es todo psicótico. Todo corresponde al curso de la psicosis. Quiere decir que hay fractura en el. Acuérdense que tienen. Yo lo voy a traer un instante. Acuérdense que tienen bueno, el gráfico este de el forzadísimo mapa de la clínica. ¿Se ve, no? Ustedes lo tienen ahí. Ustedes, fíjense, son como 3 territorios. La neurosis, un campo intermedio que podríamos plantear como de los borderlines y la psicosis abajo. Ahora lo estamos trabajando de esta manera. Ustedes piensen que los estamos trabajando de esta manera. Como si ya saqué el borde y estamos viendo lo que acontece en el plano de la neurosis, la normalidad, y lo que acontece en el plano de la psicosis. Justamente el año pasado di una clase de estas en la Facultad de Psicología y este año empiezan el posgrado con el forzado mapa de la clínica. Bueno, está bien, uno enseña en todos lados. Bueno, entonces, en todos lados lo que puede enseñar. Bueno, entonces, ahí cuando tienen interceptación del pensamiento, les dije que es homólogo a lo que es la sensopercepción y la alucinación auditiva, y acá se mete un pensamiento en el medio. Tienen rigidez del pensamiento, que ustedes dirán, bueno, y los que somos de cabezaduras e insisten con lo mismo, lo que pasa que acuérdense que todo rasgo de una función psíquica
es entendible dentro del rasgo de la normalidad, neurosis, o de la patología más grave que es la psicosis, en el sentido de que no hay certeza ni autorreferencialidad y que esto puede ser modificado de alguna manera. Hasta situaciones, ideas políticas muy difíciles de conciliar pueden tener, hasta esto puede llegar a tener cierta tranquilidad se podría producir cierto intercambio. Cuando ustedes están en el plano de la psicosis, no hay intercambio porque está roto el lazo social. Entonces, rigidez de pensamiento implica justamente, en el curso dice, bueno, perturbación que se caracteriza por la persistencia de una idea, esto es típico también en la psicosis crónica, esto es típico de la psicosis crónica, y hay como algunas persistencias de pensamiento que insisten desde que en pacientes se interna hasta que el paciente se externa y sigue con la misma idea, dale que dale, una idea que puede ser, bueno, estuvo hablando, porque algunas ideas tienen que ver con cuándo me van a dar el alta, habló con el juez, eso no es persistencia del pensamiento, es que el paciente se quiere ir de alta, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunas persistencias, doctora, no se olvide de hablar esta noche, acuérdese que no sé, que los extraterrestres o las voces me atacan más de noche que de día, entonces insisten con esa idea muchas veces, ¿no? Esto lo otro que está planteado acá es estereotipía, palabras que se intercalan se intercalan. La palabra acá, para estereotipía, la palabra fundamental se intercala en el curso del pensamiento, verbigeración, repetición de las mismas palabras o frases en periodos de tiempo más o menos prolongados. Acá es una repetición prolongada, ¿viste? Va a venir, uno por ahí entiende va a venir mamá, pero el paciente no está diciendo va a venir mamá, va a venir y va hablando. Hola, ¿cómo le va, Juan? ¿Cómo está? Bien, le quería decir, doctora, va a venir. Yo sé que parece muy raro, pero lo hemos visto en muchas ocasiones. La verdad que quien trabaja con psicóticos crónicos lo ve, ¿no? Y después aparece la disgregación del pensamiento, que esta es no sé, el one top, ¿no? No sé, el primero, el de best, el más importante del trastorno psicótico, que pierde su finalidad lógica porque la idea directriz carece de capacidad para mantener y condicionar el curso del pensamiento, expresa trastornos graves de la psique. Sí, es tal la disgregación del pensamiento, la disgregación, esto sí que la tienen que saber, disgregación del pensamiento, es tal que no se entiende nada de lo que están hablando. Quiero decirles que a veces la verbigeración, estereotipía, aparece como recurso poético. Entonces los poetas, estoy pensando en la más médula de Oliverio Girondo. ¿Alguien leyó Oliverio Girondo aparte de Hernán? No, Bueno, ¿sabes qué, Hernán? Haceme un favor. Busca en el Google y busca el de la más médula, el de amor, ese. Búscamelo, haz el favor. Búscamelo para que lo vean. Oliverio Girondo fue un poeta argentino, un maravilloso poeta argentino, dentro del grupo que sería de los surrealistas, y yo lo que les quiero mostrar es qué diferencia hay en esto que ahora les vamos a leer. Va a compartir, si querés lo lees, Hernán, en esto que va a leer el de amor, ¿te parece? ¿Lo encontraste? ¿Sabés qué? Tenés que ampliar un poquito la letra porque aunque yo me operé de los ojos, para tanto no me dan. Ahora, Tenemos así al que, Gravitar rodando, hay que buscarlo, provocación de no, mira, dado. hay que, por ahí, mira, ahí en la, poné la primera, si no, no nos vamos tanto. Poné la primera miren,
Ustedes piensen, esto lo escribió Oliverio Girondo, que es un genio, pero alguien se les presentara diciendo, en la C del ser, en la psique, en la X, en las exquisitas respuestas, en los enlunamientos, en lo erecto de los excesos lesos del erofrote, etcétera, o en el bisueño exhausto de dame, tome, data, hasta el mismo testuz de Tutangana, en la no fe que rumia, en los dice. ¿Ustedes qué pensarían? Que ahí hay justamente disgregación del intrigado. pensamiento, homonimia, y es un poema famoso. ¿Qué diferencia Oliverio Girondo de un psicótico? Miren, hay homonimia, hay repetición, hay neologismo, hay todo lo que acabamos de describir. Y este fue uno de los poetas más destacados, corresponde a la corriente surrealista del siglo XX. ¿Qué hace que Oliverio Girondo no haya sido un psicótico? ¿Qué les parece? ¿Ven ¿Que lo cómo está fuera? sociabilizando? Muy bien, Porque lo estamos leyendo, por ejemplo. Hizo porque lo un estamos libro. leyendo, muy bien. Eso dice Lacan, cuando uno produce algo que tiene que ver con digamos, un acto artístico, y se convierte en un objeto artístico cuando se maneja en el mercado del arte. Muy bien, esa es una. ¿Y sabés quién comenta? ¿Quién está comentando? Que no te veo porque está la... Gabriela, a ver Gabriela, ahí. sí, Sí. sí. Gabriela, ¿sabés qué es lo otro? Que él escribía esto y también trabajaba de empleado en el correo. Quiere decir que decía, esta es simple, esta es especial, la carta, hola, ¿cómo te va? ¿Qué decir, Pedro, cómo andás? Si querés un mate, sí. Quiere decir, podía sostener una vida mediocre como la de todos nosotros, en la normalidad mediocre que nos habita, porque vieron que para cuando uno cree que tiene un minuto de fama, uno habita una normalidad mediocre, que con todo lo que le cuesta, ¿no? La mediocridad normal, la normalidad como mediocridad, le cuesta a uno bastante tiempo. Pero después escribía esto. En las sesiones de análisis pasa lo mismo. Uno puede contar un sueño, estar muy consustanciado en el sueño, pero termina y dice, bueno, María Clara, hasta la semana que viene. Che, qué frío que hace afuera, qué viento que está soplando. Chau. Y hasta hace un minuto estuvo metido en otra cosa. Cuando uno puede salir de esto, cuando esto es parte de uno y uno lo puede producir para el otro, esto deja de ser verbigeración, inentendible, porque esto tampoco sigue la lógica formal. Si ustedes me pudieran decir, no sé, cuáles son digamos, por ejemplo, no sé, yo llego hasta Charly García, Spinetta, vos, pero no sé qué otras cosas escuchan ustedes. Pero si ustedes ven cómo el recurso poético es un recurso que no tiene que ver con la lógica formal, que tiene que ver con todo lo que le expliqué, que tiene que ver la lógica del inconsciente, y sin embargo, quien puede acceder a eso y a la normalidad es un genio. Quien puede acceder a eso y después ser normal es un genio. ¿Me entendieron, chicas y chicos? Lamentablemente, los psicóticos y mayormente los esquizofrénicos entran en una rueda de palabras, en una ensalada de palabras, en una disgregación del pensamiento, y no tienen resto subjetivo ni capital simbólico como para estructurar la tan mentada y necesaria, digo, mediocridad de la vida, porque es en el que uno se va entendiendo, digamos que no, todos los días uno se entiende que hoy es lunes, bueno, tal día, que pasó tal cosa, y que bueno, que bla, bla, bla. Pero, ¿se van a acordar de Oliverio Girondo? Cuando estén ahí con los teléfonos, fíjense, van a ver las cosas que escribe Oliverio Girondo. En lugar ¿vieron cuando ustedes se distraen conmigo que yo ando diciendo pelotudeces? Ustedes pongan Oliverio Girondo y van a ver, ganamos la clase. Bueno,
Miren cómo juega con la homonimia cuando dice todo gesto injerto, sin lar, ahí, a ver, me perdí ahí, copleonasmo, cuando dice cocopleonasmo, pleonasmo es una figura de la retórica que implica, por ejemplo, la reafirmación del primer término por el segundo. Por ejemplo, ruido ruidoso. Entonces él pone cocopleonasmo, es otro que no sé si es un neologismo o existe, me tenía que fijar en el diccionario. Pero ven cómo él arma un sentido a partir del sinsentido. Y esta es la otra característica. En la lógica formal arma un sentido, ¿no? El inconsciente se basa en el sinsentido, que tiene el decir, perdón, sabe que no, sabe doctora que tuve que ir porque tenía que elegir si trabajar de mañana o tarde. ¿Sabe qué pasa? Es una erección constante. Entonces uno que es psicoanalista dice, ¿cómo es esto de erección constante? No quise decir erección, claro, porque entre erección y erección hay una R y una L, pero claro, hay una diferencia. Ahora, justamente esto que se produce como un lapsus, el que es muy talentoso, el que es muy inteligente, lo produce como creación artística, y después va al mercado, no sé, hace los trámites, yo qué sé, más o menos acomodado la vio lavar los platos, vieron lo que es la vida, yo qué sé, muchacho, está triste, otoñal, melancólica, yo soy grande, ustedes son jóvenes, pero bueno, la vida es así. Pero ven cómo él toma ahí, hay cuestiones en donde esas creaciones nuevas de palabras son neologismos, nuevo, como un cáncer, logismo de logos hablar. Entonces, los neologismos son típicos de la esquizofrenia o de los poetas. Estarán ustedes diferenciar, ¿sí? Cuando uno tiene mucho talento para las palabras, también tiene que tener mucha subjetividad para volver al a veces sufriente sentido común que nos conecta con el sentido de realidad y con el ver el estado de las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso se ha hablado de la psicosis como una huida hacia otro, un exilio del sentido común, del criterio de realidad, del sentido compartido. ¿Me van entendiendo o hablo como, no, como Oliverio Girondo? No, ojalá pudiera escribir con Oliverio Girondo. ¿O me van entendiendo o no? Bueno. Chau, Oliverio, cariños, acá deja de compartir pantalla. Muy bien. Búsquenlo y véanlo, van a ver que cuando lo empiecen a leer es maravilloso, es maravilloso. Ojalá les quedara esta idea. Bueno, y después están las alteraciones del contenido. Esto al doctor Marcos y a mí en la residencia nos rompían los cocos con lo del curso y contenido, ¿no, Marcos? Era una... Sí. para las residencias clásicas, y yo también he roto los cocos siendo instructor de residente. Bueno, trastorno del curso, trastorno del contenido. En el contenido está el incoherente, el delirante, del cual hemos hablado tanto, y el obsesivo. La única, ¿por qué no marcas un poquito la diferencia entre incoherente como el trastorno del contenido, que era la otra pregunta que nos hacían siempre? Diga la diferencia entre la incoherencia justamente y poder pensar la Sí, diferencia que no es incoherencia. claro, el incoherente es justamente ese contenido de pensamiento que se pierde la idea directriz y, digamos, directa, el paciente no se le comprende ni fragmentadamente lo que quiere decir. O sea, hay un pensamiento totalmente desorganizado, ¿no? No se entiende ni siquiera fragmentariamente. Ustedes vieron que recién, cuando pasaba leía María Clara, El poema. había el poema, de alguna manera, si bien parecía una disgregación, había una comprensión, aunque sea en parte, del contenido. Por eso es disgregado, porque de alguna manera se puede llegar a comprender en parte, en cambio la incoherencia, que generalmente se ve en estados
de demencia avanzada, donde no se comprende nada de lo que quiere decir. Eso sería, digamos, básicamente creo Bueno, la y gran lo diferencia. último, antes de terminar esta parte, descansar unos minutos y después seguir con lo que nos falta, es que cuando toma imaginación, beta, lo que les quiero decir es que diferencia las mentiras de lo que es fabulación, ¿no? Dice alteraciones, y dentro de la fabulación lo que me interesa es lo que planteó Darling, en el sentido de que los niños, digamos, fabulan. Porque algo que me olvidé decirles, que me acordé cuando lo dijo la doctora Darling, es que Kraepelin, que fue el autor, justamente el inventor del concepto de paranoia, cuando veía a los pacientes delirantes, decía: he visto algunos delirios megalómanos y los he visto en gente que en su niñez ha sido muy maltratada y deshonrada. Fíjense cómo en el siglo XIX él podía, y previo a Freud, él pudo articular algo, el delirio algo decía de la vida del paciente, ¿no? Lo que es la capacidad de poder leer la clínica, ¿no? La capacidad de poder interpretar la clínica. En las mentiras, lo que nos interesa, no, porque hay muchas mentiras que se dicen intencionalmente para que la gente crea en eso y también la gente actúe en un punto renegatorio en donde sabe que son mentiras, pero actúa como tales. Hay a rolete constantemente, diariamente, situaciones que nos hacen justamente, que son de esta situación. Pero hay otra mentira, que es la fabulación, que me interesa dárselas, que es la fabulación que nosotros llamamos fabulación de relleno, y que me parece interesante. Después, de todas maneras, la vamos a poder ver un poquito más en memoria, pero la fabulación que se ve en los niños, acá dicen niños histéricos, maníacos, melancólicos, que dicen un poquito, cuando uno empieza a agrandarse, ¿vieron cuando uno tiene un tío o el padre o la madre, o yo qué sé, un hermano, y empieza a contar una historia? Primero constó en que le pareció que desde el colectivo vio a Charly García. Después lo avanza un poquito más y había bajado del colectivo y justo se lo había chocado a Charly, casi lo había rozado. Después Charly le había prácticamente saludado. Y después él le había dicho, los dinosaurios, el que está contando, le había dado la idea de que los dinosaurios van a desaparecer. Entonces uno aquí lo que ve es un poquito de fabulación de relleno, solamente anduvo. Ahora, hay que ver qué grado de creencia tiene la persona con respecto a eso. Las historias que se repiten muchas veces, a veces se repiten con un grado de fabulación increyendo. Bueno, esto es con respecto a la imaginación, que se los quería decir de esta manera. Bueno, vamos a pasar. Ven cómo a partir de pensamiento hemos trabajado tanto neurosis y psicosis, ¿verdad? Sin sentido, criterio de realidad, pérdida de realidad, neurosis y psicosis, pensamiento lógico, pensamiento inconsciente, lógica delirante. ¿Ven cuántas cosas hemos visto a partir de pensamiento? Síntoma restitutivo. ¿Cómo? Síntoma restitutivo. Síntoma restitutivo, síntoma sustitutivo, muchas gracias, exactamente. ¿Ven cuántas cosas hemos visto a partir de una función psíquica? Porque es así, a medida que uno va dando y a medida que ustedes van avanzando en la psicosemiología, se les pueden articular más cosas, con memoria, ahora lo vamos a ver. Bueno, descansamos 5 minutos, ustedes tienen que ir a hacer gimnasia para tener una vida saludable, hagan un poquito de movimientos y todos esos, y en unos minutos nos volvemos a ver. ¿Sí? Yo suspendo acá, termina la primera parte de la 5ª clase de salud mental. Chau.